Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Senado Noticias. En nuestra edición central estamos en vivo e indirecto para repasar las informaciones legislativas que marcaron este día miércoles 10 de enero. Soy Betsabe Fuentes, los invito ahora a revisar los titulares. La Sala del Senado despachó a segundo trámite proyecto que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito ante robos o fraudes. Comisiones Unidas de Educación y Hacienda aprueba idea de legislar sobre proyecto que busca fortalecer a las universidades estatales. Comisión de Trabajo despachó proyecto que busca igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. Vamos de inmediato a revisar todo lo que aconteció con la sala de sesiones, los proyectos de ley que debatieron nuestros legisladores. Uno de ellos fueron las novedades sobre la Subsecretaría de la Niñez, sobre también la responsabilidad que tenemos nosotros como usuarios y la banca ante fraudes de tarjetas de crédito. Esto y mucho más lo revisamos a continuación en la siguiente entrevista del periodista Cristian Reyes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como cada edición de Senado Noticias Central, nos metemos de lleno en los temas vistos en la sala del Senado. En esta oportunidad, bastantes que vamos a estar revisando y con uno de sus protagonistas, no solo en esta jornada, también el día de ayer, el senador Rabindranath Quintero, referente de la Comisión de Gobierno. ¿Cómo le va, senador? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a estar viendo, por ejemplo, temas que pasaron el día de hoy y otros que estaba previsto que se vieran, pero que no se tocaron. Senador, por ejemplo, el tema de Subsecretaría de la Niñez quedó pendiente, aunque usted dio el informe de la Comisión Mixta y nos ha dicho que también, de alguna forma, también esperaba que se pudiera ver el día de hoy. Sí, por supuesto. Yo esperaba que esto se aprobara en el día de hoy, a raíz de que en la comisión mixta, compuesta por senadores y diputados, se aprobó por unanimidad las dos discrepancias que habían. Entonces me llamó la atención que un comité haya pedido segunda votación. Yo la verdad las cosas que pensaba que después de una resolución de una comisión mixta y más encima aprobado por unanimidad, no había ningún problema en aprobarlo en forma definitiva. Más encima ya a fines del periodo legislativo, la verdad que me sorprendió. ¿Esto no debiera incidir, digámosle a la gente, en el resultado y en el respaldo que genera este proyecto? No, ninguna. Yo creo que esto nada más que se va a demorar una semana más. En vez de haber sido aprobado hoy día, se va a aprobar la próxima semana, pero no incide porque, como le decía, las normas número 3 y 10, que eran las discrepancias que teníamos con la Cámara de Diputados, fueron modificadas y aprobadas en consenso, de común acuerdo entre todos, y fue aprobado por unanimidad. Así que yo creo que la próxima semana esto se va a dar por aprobado y se terminó el problema que teníamos con la Subsecretaría de la Niñez. Recuerdo haber estado al interior de esa comisión para contarle un poco a la gente que entre diputados y senadores justamente definió las diferencias. Fue un poco más larga, más extensa la discusión para llegar a acuerdos, sobre todo sobre este tema de Subsecretaría de la Niñez. ¿Se recuerda, senador? Yo creo que no, porque íbamos más o menos preparados en el sentido de que era fácil llegar a acuerdos de modificar solamente un aspecto o más bien eliminar una frase. Pero por eso que me llamó la atención lo que pasó hoy día en sala de que se haya pedido segunda votación, porque no nos costó mucho llegar a acuerdo en la comisión mixta y fue por unanimidad. Así que, e incluso diputados que llegaron, porque tuvieron que ir a votar a la sala, diputados después pidieron que también se agregara su voto favorable a este acuerdo. No fue lo único en lo cual el senador Rabindranath Quintero el día de hoy dio cuenta ante la sala, puesto que también el proyecto de consejos indígenas va a dar un importante paso ya, volviendo para plazo de indicaciones. Senador, ¿cómo le explicamos a la gente la importancia que tiene el reconocimiento constitucional y estas instancias consultivas también a nivel de consejo, obviamente, para los pueblos indígenas de nuestro país? En 2 o 3 palabras, solamente que el objetivo del proyecto de crear el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas y los consejos de pueblo, que son un número determinado, son 9, es para generar instancias de representación de los intereses, las necesidades y los derechos colectivos de los pueblos indígenas ante los organismos del Estado. Esto va en mancomunión o va enlazado con la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, que es muy importante, incluso lo dice este proyecto de la creación de los consejos de pueblos indígenas, que entraría en vigencia una vez que se apruebe la ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, que felizmente hoy día en la mañana también lo aprobamos, la idea de legislar en la Comisión de Gobierno
descentralización y regionalización del Senado. Estos son temas de la sala del día de hoy que estamos comentando junto al senador Rabindranath Quinteros. Por supuesto, todo este detalle está en nuestro espacio informativo también en la web www.senado.cl. Pero a propósito de un redondeo más bien semanal, también el senador Rabindranath Quinteros fue protagonista de un hecho el día de ayer. Hablamos del tema de la residencia y permanencia en el territorio especial de Isla de Pascua, senador, destacado de forma transversal como un hito histórico en nuestro país y bueno, uno más de los reconocimientos y temas de ley que tienen que ver con Isla de Pascua, el que se dio el día de ayer a propósito de este tema de la permanencia. Sí, efectivamente. Hace un par de meses atrás vino una delegación de Isla de Pascua a conversar conmigo como presidente de la Comisión de Gobierno para solicitarme que aceleráramos este proyecto, que el proyecto, digamos, tiene que ver con la permanencia, traslado, permanencia, etcétera, etcétera, y de la cantidad de habitantes que pueda soportar por diversos problemas la Isla de Pascua. Concordamos con ellos, hicimos una visita a Isla de Pascua como comisión, escuchamos allá en una gran reunión que tuvimos con las comunidades y todas las inquietudes de ellos, que tenían bastante preocupación por este proyecto de ley como había ingresado al Congreso, fueron tomadas en consideración. ¿Es quizás, perdón, senador, una de las principales virtudes que se ha escuchado precisamente a los involucrados? Bueno, felizmente en la Comisión de Gobierno, en las comisiones que yo presido, siempre escuchamos las diferentes comunidades. Hace un rato atrás tuvimos Comisión de Pesca escuchando también a representantes de las comunidades mapuche por la ley de las quenches, pero también a dirigentes de las trabajadoras de la industria del salmón, que también en algunas partes hay algunos puntos contrapuestos según ellos, pero yo creo que conversando, analizando, se puede llegar a consensuar lo que es bueno para uno y para otro. Como en el caso de Isla de Pascua. Pero en Isla de Pascua, claro, yo creo que este es un muy buen proyecto, está muy contenta la gente, yo espero que la Presidenta de la República lo pueda firmar esta ley antes que termine su mandato, porque creo que hace justicia con Isla de Pascua y sobre todo, no solamente justicia, sino que se ha aprobado una ley que está en concordancia con las aspiraciones de ellos. Y quedan esperando todavía el tema del estatuto, el tema del fomento y cuidado de su lengua. Pero por lo menos se dio un gran paso sustantivo para después permitir todo lo demás. Un tema bastante aplaudido desde las tribunas y destacado transversalmente, como lo ha dicho el senador Rabindranath Quinteros, a quien le agradecemos como siempre su deferencia para con nosotros. Senador, muchas gracias por haber abordado y comentado con nosotros los temas, no solo de la sala de hoy, sino que también los que dejó esta semana. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes. Volvemos contigo, Betsabe, muy buenas tardes. Le agradecemos como siempre a nuestro periodista Cristian Reyes por esta presente entrevista que usted los invito a que la pueda repetir en nuestro canal de YouTube y más información sobre todos los proyectos que fueron vistos hoy en la sala de sesiones en senado.cl. Vamos a otras materias, a educación, porque las Instancias Unidas de Hacienda y Educación finalmente aprobaron la idea de legislar sobre el proyecto que viene a fortalecer a las universidades estatales, pero también hay novedades con el proyecto sobre educación superior. Todo esto se lo preguntamos ya a esta hora de la noche al periodista Rodrigo Cruz. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Betsabe. En el día de hoy en el Senado, en el trabajo de comisiones, se avanzó en dos proyectos de ley, como decías tú, que tienen que ver con la educación superior. Vayamos de inmediato al primero de ellos. En un trabajo conjunto entre la Comisión de Hacienda y la Comisión de Educación se aprobó, como decías tú, la idea de legislar del proyecto que busca fortalecer a las universidades estatales. Este es un mensaje presidencial, ingresó el año 2016, está en segundo trámite constitucional y el objetivo que tiene es establecer un marco jurídico para que las universidades estatales fortalezcan tanto sus estándares de calidad académica como también su gestión institucional. Luego de esta aprobación en general tiene que empezar la discusión en particular. Hay más de 100 indicaciones presentadas tanto por parlamentarios como por el Ejecutivo. Algunas de ellas tienen que ver con la gobernanza y la autonomía de estas universidades, también de la asociatividad que tienen que tener entre las mismas universidades estatales. Y uno de los temas polémicos es el fondo de financiamiento exclusivo para las universidades estatales que se instala en este proyecto de ley y que no incluye a las universidades tradicionales. Uno de los puntos que se seguirá discutiendo en esta iniciativa. Pero para conocer un poco más detalles de este proyecto de ley, pasemos de inmediato a escuchar algunas reacciones de integrantes de esta comisión y de la ministra de Educación también, quien nos adelantó un acuerdo logrado con el Contralor General respecto a esta iniciativa. Hubo distintas argumentaciones que a uno les parecía más algunas cosas a otras,
pero en definitiva hay conciencia de que Chile necesita fortalecer las universidades estatales, necesita un sistema de universidades estatales que se fortalezca en su capacidad de actuación conjunta, en su capacidad de pensar el país, de aportar a las políticas públicas, de formar dirigentes del país en los distintos niveles. Lo preocupante acá es que en este proyecto de ley se establece un fondo de financiamiento solo para las estatales, por ley, y las universidades privadas tradicionales que siempre han sido consideradas en conjunto con las universidades estatales quedan fuera. Entonces me parece que es absolutamente discriminatorio, arbitrariamente discriminatorio, que solamente se le entregue esos fondos a las universidades estatales. Lo voy a adelantar. Que hemos llegado a un acuerdo con la Contraloría General de la República respecto de cuáles son los distintos aspectos acordados con Contraloría que quedan exentos de la toma de razón ex ante y que le genera un marco de libertad a las universidades del Estado, de flexibilidad para poder trabajar mucho mayor del que han tenido hasta ahora. Y en el otro proyecto de ley, en este caso en la Comisión de Educación, específicamente se continuó ya la discusión en particular del proyecto de ley que busca fortalecer todo lo que es la educación superior, no solamente las universidades estatales, sino que todo lo que es la educación superior. Este también es un mensaje presidencial que ingresó el año 2016 y que también está en segundo trámite constitucional, pero el objetivo que tiene esta iniciativa en específico es mejorar la educación superior en su conjunto, todo lo que tiene que ver con la estructura jurídica y institucional de las universidades, la calidad obviamente académica, la autonomía de las universidades, el financiamiento también, y incluye este proyecto de ley dos instituciones como la Superintendencia y la Subsecretaría de Educación Superior. Específicamente el día de hoy en esta sesión se avanzó en definir de mejor manera las funciones y las atribuciones de la Superintendencia de Educación Superior. La idea que tienen tanto Ejecutivo como parlamentarios es que esta pueda regular, pero no caer en la sobreregulación de la educación superior. Respecto a este proyecto de ley, escuchemos otras declaraciones de integrantes de esta comisión y también de un tema en específico que la senadora Ena von Baer presentó una reserva de constitucionalidad nuevamente por el tema de la autonomía de las universidades. Se está alivianando un poco la carga, haciéndolo menos controlador, ¿no? La fiscalización no es necesariamente imponer un control vertical, jerárquico, que ahogue la autonomía de las universidades y por lo tanto creemos que las indicaciones del gobierno y de varios parlamentarios apuntan en la dirección correcta. Nosotros logramos, creo yo, ir mejorando bastante el proyecto, pero hay algunos aspectos donde todavía la superintendencia se intromete en asuntos que no se debiera intrometer. Y es ahí donde nosotros hicimos reserva de constitucionalidad, básicamente por el principio de autonomía en que se establece para todas las universidades a nivel constitucional y porque nos parece muy relevante defender esa autonomía de todas las universidades. Que quedan bastante claras y dibujadas lo que son las sanciones gravísimas a las cuales se pueden sancionar esto. Ampliamos la gama para que hubieran sanciones más leves y sanciones más graves, dependiendo de las facultades. También todo lo que tiene que ver la coordinación de la interpretación de las normas, son las interpretaciones de las normas de la propia superintendencia, pero hay facultades que son propias de la Contraloría General de la República, también eso lo vimos en mayor detalle. Por último, Betsabe, te cuento que ambas iniciativas, la idea del Ejecutivo como de tantas de las comisiones, es que ambas iniciativas puedan despacharse, ya de terminar su proceso legislativo acá en enero en el Senado. Para ello, entonces, van a haber jornadas los días jueves, viernes e incluso se está pensando los días sábado para poder despachar rápidamente ambos proyectos de ley, tanto el de la educación superior como también el que fortalece las universidades estatales. Perfecto, Rodrigo, completo tu informe sobre los avances en ambos proyectos tan importantes sobre la educación superior. Que tengas muy buenas noches. Chao, buenas noches. Nosotros avanzamos en otras materias, nos vamos a la última sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores. Allí los legisladores aprobaron una nueva visita de la presidenta Michelle Bachelet. Esta visita ahora se va a realizar a Japón. Fue ratificado entonces por los integrantes de esta comisión esta visita que va a hacer la mandataria a ese país en el mes de febrero. La última semana específicamente. El presidente de esta comisión, el senador Hernán Larraín, dijo que este viaje es para financiar las relaciones bilaterales que va a realizar la mandataria a ese país, así como también lo hizo con Cuba. Un viaje que tiene que ser ahora ratificado, el de Japón, por la sala de sesiones. Escuchemos al senador Larraín.
Se ha aprobado y acordado recomendar a la sala que autorice el viaje de la presidenta a Japón a fines de febrero en una visita de Estado invitada por el gobierno japonés y que consultaría además un programa en el ámbito de las inversiones y otro por detallarse y una visita al emperador. Como hemos recordado a propósito de la autorización de un viaje reciente a Cuba, a partir de mediados de noviembre todos los viajes de la presidenta al exterior requieren la autorización del Senado para los efectos de ver si hay alguna contingencia que pudiera impedirlo. Y hay importantes novedades sobre el proyecto de ley que viene a igualar las remuneraciones entre hombres y mujeres. En la última sesión de la Comisión de Trabajo se despachó este proyecto de ley. Detalles en el siguiente informe. Terminar con la brecha salarial entre hombres y mujeres es la finalidad del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en discriminación e igualdad de remuneraciones. La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Trabajo, que despachó el proyecto a la Comisión de Constitución. Luego deberá pasar por Hacienda y la Sala del Senado, donde completaría su primer trámite constitucional antes de pasar a la Cámara de Diputados. El que en nuestro país se le pague 25% menos a una mujer solo por el hecho de ser mujer, para un trabajo similar al que está desempeñando un hombre. Y ahí generamos una serie de mecanismos que buscan hacer más operativa una ley que está en vigencia hace varios años, pero que no ha logrado avanzar sobre la brecha que hoy día efectivamente existe. Entre los mecanismos para terminar con la discriminación salarial está que la información sobre los trabajos sea especificada en cuanto a salario y funciones. De esta manera se deberá justificar una diferencia en la remuneración o bien quedará establecido un caso de discriminación. Incorporarlo dentro del procedimiento de tutela laboral es fundamental, porque en el fondo hay un procedimiento que hoy día ya ha mostrado a partir de la reforma laboral que es operativo para situaciones de discriminación y que se va a poder aplicar en este caso. Y por lo tanto entregar una herramienta potente que ya existe para abordar estas situaciones de discriminación. La Comisión de Trabajo también aprobó el proyecto de modernización y fortalecimiento de la Dirección del Trabajo, en el que se reconoce el rol de los funcionarios y las funciones de fiscalización, fundamentales para velar por los derechos de los trabajadores. Como siempre yo les recuerdo, si quieres saber más información de este proyecto y todo lo que hemos repasado en nuestro noticiero, vaya a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en senado.cl, pero también tenemos un canal de YouTube. Pasemos a revisarlo a continuación. Muy fácil, usted se puede suscribir en nuestro canal y activar la campanita de información donde usted le va a llegar todo sobre el Senado y lo que hacemos en prensa. Ahí puede ver, por ejemplo, Senado Noticias Central, AM, nuestros reportajes de Senado Noticias y toda la información legislativa. Muy fácil, suscríbase, es gratuito. También estamos en tv.senado.cl. Soy Betsabe Fuentes, que tenga muy buenas noches y siga la grata compañía de TV Senado.